personas heridas herirán a los demás, a veces sin quererlo, pero siempre desde un lugar de desesperada protección. Vamos a explorar cómo el trauma afecta nuestras vidas, cómo se manifiesta en nuestras relaciones y por qué sanar no es un proceso fácil. El cerebro no olvida el trauma, lo graba a nivel físico, haciendo que las respuestas emocionales se activen una y otra vez, a veces sin que podamos controlarlas. ¿Cómo podemos empezar a sanar? Lo primero es entender que el trauma es algo que muchas veces no se ve, pero que puede tener un impacto profundo en cómo nos relacionamos con los demás. A menudo escuchamos que las personas que están heridas son las que terminan hiriendo a los demás. Pero ¿por qué sucede esto? Vamos a explorar cómo el trauma afecta nuestras vidas, cómo se manifiesta en nuestras relaciones y por qué sanar no es un proceso fácil, sino que requiere un enfoque integral. Todo esto basado en los conocimientos que nos da El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk. Espero haberlo dicho bien. Ahora, ¿qué es el trauma y por qué el cuerpo lo recuerda? Primero es importante entender qué es el trauma. El trauma no es solo un evento aislado, sino una respuesta emocional y física a experiencias que nos dejan una marca profunda. Y esa huella no solo queda en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo. Cuando una persona experimenta un trauma, su cerebro se reconfigura. En estudios científicos se ha comprobado que una de las áreas más afectadas es la amígdala, que es la región responsable de procesar las emociones, especialmente el miedo y la ansiedad. El trauma puede hacer que la amígdala sea grande, lo que lleva a una respuesta emocional hiperactiva. Las personas que han sufrido trauma tienden a reaccionar de manera desproporcionada a situaciones cotidianas, como si estuvieran constantemente en alerta ante una amenaza. No solo la amígdala se ve afectada, sino también el hipocampo, que es responsable de procesar recuerdos y regular las emociones. En personas con trauma crónico, el hipocampo tiende a reducir su tamaño, lo que dificulta la capacidad de procesar los recuerdos de manera equilibrada. Ahora, el cerebro no olvida el trauma, lo graba a nivel físico, haciendo que las respuestas emocionales se activen una y otra vez, a veces sin que podamos controlarlas. Ahora, ¿por qué las personas heridas hieren a los demás y cómo funciona ese ciclo? A ver, ¿por qué las personas que han sido heridas o que tienen trauma no resuelto tienden a herir a los demás? Este es uno de los aspectos más complejos del trauma, pero a la vez es una parte fundamental para entender cómo se perpetúan los ciclos de dolor. Cuando una persona ha experimentado un trauma, ya sea emocional, físico o psicológico, su sistema nervioso se ve alterado. Como mencionamos, la amígdala se activa con mayor facilidad y esto hace que esa persona esté en estado de alerta constante, como si estuviera viviendo en un perpetuo modo de supervivencia. Es decir, está esperando que algo malo suceda todo el tiempo. Y cuando estás en ese modo, la percepción del peligro puede estar distorsionada. Algo que puede parecer inofensivo para otra persona, para alguien con trauma puede desencadenar una reacción de miedo, frustración o ira. Es por esto que las personas con trauma no resuelto pueden reaccionar de manera excesiva o desproporcionada ante situaciones cotidianas. Pero lo que realmente sucede en estas situaciones es que la persona herida está proyectando su propio dolor no resuelto hacia los demás. El dolor emocional acumulado que no ha sido procesado se convierte en una especie de explosión hacia afuera, y las personas heridas, sin darse cuenta, tienden a repetir esos patrones y a actuar desde ese lugar de sufrimiento interno. No lo hacen con la intención de herir a los demás, sino porque están tratando de defenderse de algo que sienten como una amenaza, aunque no sea así. En muchos casos, estas personas nunca han aprendido a gestionar y procesar su dolor de un modo saludable, y el trauma no resuelto crea una especie de burbuja defensiva que se activa cada vez que sienten que están siendo atacados o que algo les recuerda el sufrimiento que vivieron. En este ciclo, la persona herida se aísla aún más. Por un lado, no puede conectar emocionalmente con los demás, ya que su dolor y miedo están constantemente a la defensiva. Por otro lado, hace que los demás se alejen, ya que sus reacciones pueden ser vistas como irracionales o dañinas. Este es el ciclo que se repite. Las personas heridas herirán a los demás, a veces sin quererlo, pero siempre desde un lugar de desesperada protección. Y los que las rodean muchas veces no entienden lo que está pasando. Piensan que la persona simplemente está enojada o es difícil, sin comprender que detrás de esas reacciones hay un dolor profundo que necesita ser sanado. Ahora, ¿por qué sanar es tan difícil? Creo que lo vamos entendiendo un poco, pero sanar un trauma no es fácil porque es un proceso muy complejo que involucra tanto la mente como el cuerpo.
Como hemos visto, el trauma deja huellas físicas en el cerebro y en el cuerpo, lo que hace que sea un desafío liberarnos de sus efectos. Es por eso que sanar o cambiar es algo difícil. No se trata solo de hablar de lo que nos duele, sino de un proceso profundo que involucra sanar no solo lo emocional, sino también lo físico. Como lo dice en el libro El cuerpo lleva la cuenta, las experiencias traumáticas afectan al cuerpo de manera profunda y el proceso de sanación también debe ser físico y emocional. El trauma necesita ser abordado de manera integral. Entender las emociones, procesarlas, liberar tensiones acumuladas en el cuerpo y aprender nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo se sana y cómo se rompe el ciclo del trauma? ¿Cómo podemos empezar a sanar? Lo primero es entender que la sanación sí es posible, pero que requiere tiempo, paciencia y el apoyo adecuado. La terapia, especialmente terapias que integren el cuerpo y la mente, como la terapia somática o la EMDR, son herramientas poderosas para procesar el trauma. La sanación también requiere autoconocimiento y autocompasión. El primer paso es aceptar que el trauma está presente, sin juzgarnos por ello. Todos tenemos heridas, pero eso no nos define. Empezar el proceso de sanación. Es fundamental empezar a sanar para no repetir ese ciclo de dolor en las relaciones y hacerlo con una guía adecuada. Si sentís que estás listo para empezar a procesar tu trauma, te invitamos a que hagas nuestro test gratuito en Harmony, que te va a ayudar a encontrar qué enfoque terapéutico es adecuado para vos según tu personalidad y según las cosas que estés atravesando. Recordá que sanar no es un signo de debilidad, es un acto de coraje y todos merecemos la oportunidad de sanar y de vivir de manera más plena. Si te resonó lo que hablamos hoy, te invitamos a explorar las opciones de terapia online en Harmony. Estamos acá para acompañarte.